Mi esposo me dio $20 como regalo de Navidad frente a toda la familia, mientras que nuestro hijo y nuera recibieron cheques por miles. ¿Solo $20? Pensé que eras importante para papá, pero estaba equivocado, dijo mi hijo, con lágrimas en los ojos de tanto reírse de mí. Pero cuando vi el número de serie circulado en ese billete, me di cuenta de que Ricardo había dejado un mensaje que solo yo entendería. 3 días después llevé ese billete al banco, y cuando el gerente lo vio, abrió los ojos como platos. Pero antes de continuar, asegúrate de que ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. $20. Eso fue lo que mi esposo me dio de regalo de Navidad, después de 42 años de matrimonio. Un billete arrugado, sacado del bolsillo del pantalón, entregado sin siquiera una caja de regalo o una tarjeta. Solo el papel verde doblado, entre sus dedos temblorosos, extendido hacia mí mientras toda la familia observaba en silencio. Por un momento, pensé que era una broma. Algún tipo de chiste que precedería al regalo de verdad. Pero Ricardo solo se quedó allí parado, con esa mirada cansada que yo conocía tan bien, esperando que yo tomara el dinero. Tomé el billete. Sentí el peso ridículo de ese gesto en mis manos. Del otro lado de la sala, mi hijo Tomás soltó una risa corta y ahogada. A su lado, mi nuera Estefanía ni siquiera intentó disimular la sonrisa maliciosa que se formó en sus labios perfectamente pintados. $20, mamá, dijo Tomás, con esa voz que usaba cuando quería parecer gracioso, pero en realidad estaba siendo cruel. ¿Solo eso? Pensé que eras importante para papá, pero creo que estaba equivocado. Estefanía se cubrió la boca con la mano, pero sus hombros temblaban de tanto reír. Sus uñas, recién hechas y carísimas, brillaban bajo la luz de las velas de Navidad que yo misma había puesto en la mesa horas antes. «Tomás, basta», dijo ella sin ninguna convicción, todavía riendo. «No seas malo con tu madre». Pero ella estaba disfrutando cada segundo de aquello. Miré el cheque que Tomás sostenía en la mano. $15,000, hecho por mi marido esa misma mañana. Vi el sobre grueso que Estefanía acababa de abrir, relleno con aún más dinero, destinado a la remodelación de su casa en Las Lomas, que Ricardo venía pagando desde hacía meses. Y entonces miré nuevamente el billete de $20 en mi mano. Sentí el calor subir por mi cuello, esa sensación horrible de humillación pública que no experimentaba desde la infancia. Alrededor de la mesa, el resto de la familia, primos, sobrinos, la hermana de Ricardo, fingían no estar prestando atención, pero yo podía sentir todas las miradas furtivas, las sonrisas contenidas, la lástima mal disimulada. «Ricardo», dije en voz baja, tratando de mantener la voz firme. «¿Qué es esto?» Mi esposo me miró con esos ojos que un día me enamoraron, pero que ahora parecían opacos, distantes. Estaba enfermo desde hacía casi un año. Cáncer de páncreas, etapa 4. Los médicos le habían dado 6 meses, pero Ricardo era terco. Ya habían pasado 14 meses y él seguía aquí, cada día más débil, más delgado, más ausente. «Es tu regalo», dijo simplemente, como si fuera la cosa más normal del mundo. «Pero...» «Leonor», me interrumpió, usando ese tono que no admitía discusión. «Acepta el regalo». Tomás soltó otra carcajada, más fuerte esta vez. «Papá realmente te puso en tu lugar, mamá. 42 años de matrimonio y vales exactamente $20. Esto es graciosísimo». Estefanía se inclinó para susurrar algo al oído de Tomás, y los dos estallaron en risas. Yo conseguía escuchar fragmentos de lo que ella decía. Tacaño, ridículo, pobre Leonor. Todo dicho con ese tono de falsa compasión que volvía las palabras aún más venenosas. Me quedé allí parada, sosteniendo aquel billete, sintiéndome más pequeña de lo que jamás me había sentido en toda mi vida. Yo había pasado 42 años al lado de este hombre. 42 años cuidando su casa, criando a su hijo, apoyando su carrera. Yo había abandonado mi propio empleo como maestra cuando Tomás nació porque Ricardo insistió en que una madre debía quedarse en casa.
Renuncié a mis sueños de hacer una maestría, de viajar, de tener mi propia independencia financiera. Y ahora, frente a toda la familia, él me reducía a esto: 20 miserables dólares. Sentí las lágrimas quemar mis ojos, pero me rehusé a dejarlas caer. No les iba a dar ese gusto a Tomás y a Estefanía. No iba a permitir que me vieran quebrarme. Gracias, logré decir, mi voz saliendo más firme de lo que esperaba. Es muy generoso. Ricardo asintió con la cabeza, como si yo hubiera dicho exactamente lo que él esperaba escuchar. Después se giró lentamente y volvió a su sillón en el rincón de la sala, moviéndose con esa fragilidad dolorosa que la enfermedad había traído. Nadie lo ayudó. Nadie se ofreció a sostener su brazo o garantizar que no se cayera. Estaban todos demasiado ocupados, divirtiéndose con mi humillación. Guardé el billete en el bolsillo de mi vestido y me forcé a sonreír. ¿Alguien quiere más pastel?, pregunté, como si nada hubiera pasado. La cena de Navidad continuó. Las conversaciones recomenzaron, el vino fluyó, las risas resonaron por la casa que yo había decorado con tanto cuidado. Pero yo apenas lograba concentrarme en nada. Mi mente seguía volviendo a aquel billete en mi bolsillo, a aquella humillación pública, a la mirada indiferente de Ricardo cuando me entregó aquel insulto disfrazado de regalo. Más tarde esa noche, después de que todos se fueron y la casa finalmente quedó en silencio, subí a la habitación. Ricardo ya estaba durmiendo, su respiración irregular y trabajosa, el cuerpo frágil hundido en el colchón. Me senté en el borde de la cama y saqué el billete de 20 dólares del bolsillo. Lo miré bajo la luz de la lámpara, girándolo entre mis dedos. Andrew Jackson me miraba con su expresión severa, sin ofrecer ninguna explicación para la crueldad de mi marido. Fue entonces que lo noté. El número de serie estaba circulado. No solo circulado, trazado varias veces con pluma roja, la tinta espesa y deliberada, imposible de no notar si realmente estuvieras mirando. 8 dígitos y 2 letras contorneados en carmesí como un mensaje escrito en código. Mi corazón se aceleró. Ricardo había sido contador por más de 40 años antes de jubilarse. Los números eran su lenguaje, su forma de entender el mundo. Cuando nos conocimos, yo estaba terminando mi carrera de pedagogía en la UNAM y luchando con una materia obligatoria de matemáticas financieras. Ricardo se ofreció a ayudarme, y en aquellas largas tardes de estudio, él me mostró que los números podían contar historias si sabías cómo leerlos. Los números nunca mienten, solía decir. Las personas mienten, las instituciones mienten, pero los números, cuando se leen correctamente, siempre dicen la verdad. Me quedé mirando aquel número de serie circulado, y algo dentro de mí hizo clic. Ricardo me estaba diciendo algo. La pregunta era, ¿qué? No dormí esa noche. Me quedé acostada al lado de Ricardo, escuchando su respiración difícil, girando aquel billete entre mis dedos 100 de veces. El número de serie estaba grabado en mi memoria ahora. 6847293-1B. 8 dígitos, 2 letras, todos cuidadosamente circulados en tinta roja que comenzaba a desvanecerse en los bordes. Pensé en despertar a Ricardo y preguntarle directamente qué significaba aquello. Pero él estaba tan frágil últimamente, tan cansado, y una parte de mí, la parte que aún estaba herida por la humillación de esa noche, no quería darle la satisfacción de saber que yo estaba confundida, buscando significado donde tal vez no hubiera ninguno. Quizás era exactamente eso lo que él quería. Dejarme con la duda, hacerme sufrir un poco más. Pero no. Yo conocía a Ricardo demasiado bien. 42 años de matrimonio me enseñaron a leer sus peculiaridades, sus silencios, sus formas indirectas de comunicación. Él nunca hacía nada sin razón, especialmente cuando involucraba números. Cuando el sol finalmente salió, yo ya había tomado una decisión. Bajé las escaleras silenciosamente, preparé café y esperé hasta escuchar a Ricardo moviéndose allá arriba. La enfermera llegaría en 1 hora para ayudarlo con el baño y las medicinas. Yo tenía tiempo suficiente. Me vestí rápidamente,
Tomé mi bolsa y el billete de $20 y salí de casa antes de que Ricardo pudiera preguntar a dónde iba. El Banco Nacional de México quedaba a solo 10 minutos en auto. Era el mismo banco donde Ricardo mantenía nuestras cuentas desde hacía décadas, donde él había trabajado como consultor financiero antes de abrir su propio despacho contable. Yo conocía a algunos empleados de vista, pero nunca había lidiado realmente con los asuntos bancarios. Ricardo siempre se encargó de eso, una cosa más que él controlaba, una área más de mi vida donde yo había sido completamente dependiente de él. Me estacioné y me quedé sentada en el auto por un momento, observando el edificio de cantera frente a mí. Mi corazón latía rápido. Me sentía ridícula, una mujer de 65 años, persiguiendo teorías de conspiración basadas en un número de serie circulado en un billete de $20. Pero algo me decía que continuara, alguna intuición profunda en la que había aprendido a confiar a lo largo de los años. Entré al banco. El interior era exactamente como lo recordaba: piso de mármol, vitrales altos, un aire de tradición y respetabilidad que venía de décadas sirviendo a la misma comunidad. Había pocos clientes aquella mañana de diciembre, la mayoría aún recuperándose de las celebraciones de Navidad. Me dirigí al mostrador de atención, donde una joven empleada me saludó con una sonrisa profesional. «Buenos días. ¿Cómo puedo ayudarla?». Dudé. ¿Cómo explicar lo que estaba buscando cuando ni yo misma sabía exactamente qué era? «Yo necesito hablar con el gerente», logré decir. «Es sobre una cuenta, o tal vez una caja de seguridad. No estoy segura». La empleada parpadeó, claramente confundida. «¿Tiene el número de cuenta, señora?». Saqué el billete de $20 de la bolsa y se lo mostré, señalando el número de serie circulado. «Solo tengo esto. Mi esposo me lo dio y creo que significa algo. Él circuló este número». La chica miró el billete, luego a mí, con una expresión que mezclaba confusión y algo que se parecía a la preocupación. Probablemente pensaba que yo era una señora mayor perdiendo la cordura. «Déjeme llamar al señor Morales», dijo gentilmente, como si hablara con una niña. «Él es nuestro gerente. Tal vez pueda ayudarla». Ella desapareció por el fondo del banco, dejándome allí parada, sosteniendo aquel billete y sintiéndome cada vez más tonta. ¿Qué estaba haciendo? Persiguiendo fantasmas, buscando significados secretos en gestos crueles. Pero entonces recordé la risa de Tomás, la sonrisa maliciosa de Estefanía, la indiferencia helada de Ricardo cuando me entregó aquel insulto disfrazado de regalo. Si había un mensaje allí, yo necesitaba saberlo. Un hombre de mediana edad apareció, vistiendo un traje gris impecable. Era alto, de cabello canoso, y tenía ese aire de autoridad tranquila que viene de años lidiando con dinero y personas. «Doña Leonor», dijo él, extendiendo la mano. «Soy David Morales, gerente de esta sucursal. ¿Escuché que necesita ayuda con algo?». Estreché su mano. «Mi esposo es Ricardo Harley. Él tiene cuentas aquí desde hace muchos años». El rostro de Morales se iluminó con reconocimiento. «Claro, el licenciado Ricardo. ¿Cómo está? Supe que anda enfrentando problemas de salud». «No muy bien», admití. «Tiene cáncer, etapa avanzada». «Lo siento mucho». Morales parecía genuinamente preocupado. «Ricardo es un buen hombre. Trabajamos juntos en varios proyectos a lo largo de los años. Uno de los mejores contadores que he conocido». Asentí, no confiando en mi voz en ese momento. Entonces saqué el billete y le mostré el número de serie circulado. Él me dio esto de regalo de Navidad. Solo esto. $20. Y circuló este número en rojo. Mi esposo siempre fue muy metódico, muy intencional. Él nunca hace nada sin razón. Pensé que tal vez esto significara algo. Un número de cuenta o una caja de seguridad o... Mi voz falló. De repente, pareció tan absurdo dicho en voz alta. Pero Morales no se rió. No me despachó. En su lugar, tomó el billete cuidadosamente, como si fuera algo precioso, y examinó el número de serie de cerca. Su expresión cambió. Sus ojos se abrieron levemente.
El color drenó de su rostro. Sus manos, que sostenían el billete, comenzaron a temblar casi imperceptiblemente. «Dios mío», susurró. Mi corazón se disparó. «¿Qué? ¿Qué es?» Morales me miró, y había algo en sus ojos que yo no lograba descifrar. Shock, ciertamente, pero también respeto, admiración. «Doña Leonor», dijo él, su voz saliendo ronca. «¿Podría acompañarme, por favor? Necesitamos ir a la bóveda». «¿Entonces es una caja de seguridad?» Mi voz salió como un susurro. Él apenas asintió, todavía mirando aquel billete como si fuera la cosa más extraordinaria que hubiera visto. «Sí, es una caja de seguridad. Y si este número significa lo que yo creo que significa...» Se detuvo, sacudiendo la cabeza como si no pudiera creerlo. «Usted necesita ver esto personalmente». Morales me condujo por una puerta que exigía una tarjeta de seguridad para abrirse, después por un pasillo que yo nunca había visto antes. El aire estaba más frío aquí, más estéril. Nuestros pasos resonaban en el piso de cerámica blanca. Bajamos una escalera hasta el sótano del banco, donde las luces fluorescentes zumbaban bajito y el olor a metal y concreto llenaba mis pulmones. Él se detuvo frente a una puerta pesada de acero, digitó un código largo en un teclado, y la puerta se abrió con un clic suave y mecánico. La bóveda. Parecía más pequeña de lo que imaginaba, pero mucho más impresionante. Las paredes estaban cubiertas de cajas de metal de todos los tamaños, cada una cerrada con llave y numerada. Morales me guió hasta el fondo de la sala, donde quedaban las cajas más grandes. Se detuvo frente a una específica, número C8472931B, y se giró hacia mí. «Esta caja fue abierta por su esposo en 1982», dijo Morales, su voz aún cargada de esa mezcla extraña de asombro y reverencia. «Hace 43 años. Él pagó por adelantado 50 años de alquiler, en efectivo». Sentí mis piernas temblar. 43 años. 4 años después de que nos casamos. 1 año después de que Tomás nació. El contrato especifica que la caja solo puede ser accedida por quien proporcione la combinación correcta, continuó Morales mirando el billete que aún sostenía. Y esa combinación es... Hizo una pausa, como si todavía estuviera procesando la información. El número de serie de un billete de $1 específico. Este billete. Mi mente luchaba por comprender. 43 años, repetí. ¿Él guardó esto por 43 años? Sí, y hay más. Morales abrió una carpeta que había traído consigo. El contrato también estipula que, en la eventualidad de la muerte o incapacidad del licenciado Ricardo, el contenido de esta caja se convierte en propiedad exclusiva de quien presente la combinación correcta. Sin división de herencia, sin reclamos de familia. Solo la persona con el billete. Sentí como si el piso se estuviera moviendo bajo mis pies. «Usted está diciendo que...» «Estoy diciendo que todo lo que está dentro de esta caja es legalmente suyo, doña Leonor, solamente suyo. Su esposo estructuró esto hace más de 4 décadas para garantizar que nadie más pudiera tener acceso. Él usó tanto su llave maestra como mi billete, o mejor dicho, el número de serie del mismo, para destrabar la caja. El proceso llevó algunos minutos, involucrando códigos digitados y llaves giradas en secuencia precisa. «Voy a darle privacidad», dijo él, retrocediendo hacia la puerta. «Tómese el tiempo que necesite. Cuando termine, presione el botón rojo al lado de la puerta y yo volveré». Él salió, y la puerta se cerró tras él, con un sonido definitivo. Me quedé sola con lo que fuera que Ricardo hubiera escondido por 43 años. Mis manos temblaban cuando alcancé la tapa de la caja. Por un momento absurdo, tuve miedo de abrirla, miedo de lo que encontraría, miedo de que fuera otro insulto, otra humillación elaborada. Pero respiré hondo y la abrí. Lo que vi me dejó sin aire. Documentos. Pilas y pilas de documentos cuidadosamente organizados en carpetas etiquetadas. Acciones, títulos, certificados de propiedad. Cada carpeta marcada con fechas, valores, anotaciones en la letra meticulosa de Ricardo. Tomé la primera carpeta.
Inversiones 1982-1990. Dentro, encontré certificados de acciones de empresas que reconocí, algunas que aún existían, otras que habían sido compradas o fusionadas a lo largo de los años. Apple, Microsoft, Walmart, Johnson & Johnson. Acciones compradas cuando esas empresas eran relativamente pequeñas, cuando nadie imaginaba cuánto valdrían décadas después. Abrí otra carpeta. Propiedades. Escrituras de terrenos en ciudades mexicanas. 3 en Querétaro, 2 en Nuevo León, 1 en Tulum. Notas explicando cuándo fueron comprados, cuánto costaron, proyecciones de plusvalía. Otra carpeta. Bonos del tesoro. Certificados amarillentos por el tiempo, algunos con más de 30 años, acumulando interés compuesto década tras década. Continué abriendo carpetas, mi cerebro de maestra, incluso después de tantos años alejada del aula, intentando procesar, calcular, entender la magnitud de lo que estaba viendo. Había una hoja de cálculo, impresa y actualizada manualmente a lo largo de los años con la letra de Ricardo. La última entrada era de hacía 3 meses, poco después de que su diagnóstico hubiera empeorado. Leí los números una vez. Después nuevamente, segura de que había entendido mal. Valor total estimado de los activos, $12.4 millones, $12.400.000. Me recosté en la silla, incapaz de respirar adecuadamente. Mi esposo, el hombre que insistió en que yo dejara de trabajar, que nunca me dejó tener acceso a las cuentas bancarias, que me daba una mensualidad como si yo fuera una niña, había escondido casi $13 millones en activos que yo no tenía idea que existían, y había estructurado todo para que fuera mío, solamente mío. Mis manos temblaban tanto que casi tiré la carpeta siguiente, pero necesitaba continuar mirando, necesitaba entender. En el fondo de la caja encontré un sobre, grueso, blanco, con mi nombre escrito en el frente, con esa caligrafía que yo conocía tan bien después de 42 años, viéndola en tarjetas de cumpleaños, listas de compras, notas dejadas en el refrigerador. Leonor. Abrí el sobre con dedos que no paraban de temblar. Dentro había una carta, varias páginas, escritas a mano, fechadas hacía 2 meses. Me senté y comencé a leer, y con cada palabra sentí mi mundo entero reconstruyéndose. Pausé la lectura, lágrimas escurriendo por mi rostro. 42 años. 42 años creí que Ricardo me controlaba porque no me valoraba, porque me veía como inferior, menos capaz, menos importante. Nunca se me había ocurrido que él hacía eso porque tenía miedo de perderme. No es que eso lo disculpara. No disculpaba décadas de sentirme disminuida, de tener que pedir permiso para comprar cosas para mí misma, de ser tratada como si no tuviera cerebro propio. Pero lo explicaba. Y de alguna forma, eso importaba. Continué leyendo. La letra de Ricardo se volvía más temblorosa aquí, como si tuviera dificultad para escribir. La carta continuaba por algunas páginas más, detallando dónde Ricardo había guardado documentación adicional, nombres de abogados que podían ayudar, instrucciones sobre cómo transferir y administrar los activos. Pero fue el final lo que me quebró completamente. Lloré allí en aquella bóveda por un tiempo que no consigo medir. Lloré por 42 años de sentirme invisible. Lloré por los sueños que abandoné. Lloré por el matrimonio que podría haber sido si Ricardo hubiera encontrado el coraje para hablar esas palabras mientras todavía teníamos tiempo de reconstruir algo real. Pero también lloré de alivio, porque finalmente, yo entendía. Ricardo no me dio $20 porque me consideraba sin valor. Me los dio porque sabía que yo era la única persona lo suficientemente inteligente para descifrar el mensaje. La única que realmente lo conocía, que entendía cómo funcionaba su mente. Él me dio una llave, y detrás de la cerradura estaba todo lo que él debió haberme dado durante nuestra vida juntos. Respeto, reconocimiento y la libertad de elegir mi propio camino. Cuando finalmente logré recomponerme, presioné el botón rojo. Morales apareció casi inmediatamente, como si hubiera estado esperando del otro lado de la puerta. «Doña Leonor», dijo gentilmente. «¿Está todo bien?» Asentí,
limpiando las lágrimas. Voy a necesitar ayuda, logré decir, para transferir estos activos, abrir nuevas cuentas, estructurar todo adecuadamente. Claro, tenemos consultores que pueden auxiliarla con cada etapa del proceso. Él dudó. ¿Puedo preguntar, ¿su esposo dejó alguna explicación? Apreté la carta contra mi pecho. La dejó, y ahora entiendo. Morales asintió como si supiera exactamente lo que yo quería decir. Ricardo Hartley era uno de los hombres más meticulosos que he conocido. Todo lo que hacía tenía un propósito. Imagino que esto no sea la excepción. Pasé las próximas 3 horas en el banco, reunida con Morales y 2 consultores financieros. Ellos me explicaron cada activo, cada inversión, cada propiedad. Me ayudaron a entender el valor real de lo que Ricardo había acumulado y cómo administrarlo adecuadamente. Descubrí que las propiedades en Querétaro ahora valían 4 veces lo que Ricardo pagó por ellas. Que las acciones de Apple compradas en 1985 se habían multiplicado cientos de veces con los desdoblamientos a lo largo de las décadas. Que los bonos del Tesoro habían acumulado intereses compuestos suficientes para valer millones por sí solos. Ricardo no solo había guardado dinero, él había construido un imperio silencioso, inversión por inversión, a lo largo de más de 4 décadas. Y ahora era mío. Vamos a necesitar algunas semanas para transferir todo a cuentas a su nombre, explicó Morales. Hay documentación que llenar, impuestos que considerar, estructuras legales que establecer, pero puedo garantizar que todo será tratado con absoluta discreción. Discreción. Esa palabra resonó en mi mente mientras conducía a casa esa tarde. Nadie sabía. Tomás no sabía. Estefanía no sabía. La familia entera creía que yo había recibido solo $20, mientras ellos se quedaron con cientos de miles. Y algo dentro de mí decidió que era exactamente así como debía permanecer. Por ahora. Llegué a casa y encontré a Ricardo despierto, sentado en su sillón en la sala, mirando por la ventana. La enfermera se había ido, dejándolo solo con sus pensamientos. Él giró la cabeza cuando me escuchó entrar, y nuestros ojos se encontraron. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. Entonces, lentamente, alcancé la bolsa y saqué el billete de $20. Encontré la caja, dije simplemente. Algo pasó por el rostro de Ricardo. Alivio, tal vez, o miedo de mi reacción, o ambos. Leí tu carta, continué, mi voz más firme ahora. Él asintió con la cabeza, esperando. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué esperar hasta estar muriendo para hacer esto? ¿Por qué no darme esa libertad cuando todavía teníamos tiempo? Ricardo cerró los ojos. Cuando habló, su voz estaba ronca, cansada. Porque soy un cobarde. Siempre lo fui. Tenía miedo de que si sabías que tenías dinero propio, me dejarías. Y egoístamente, yo te necesitaba. Tú siempre me tuviste, Ricardo. Yo me quedé, incluso cuando me controlabas, incluso cuando me hacías sentir pequeña. Lo sé. Él abrió los ojos y vi lágrimas allí. Y eso me hace aún peor. Tú te quedaste porque me amabas, y yo retribuí haciendo que te sintieras sin valor. No hay excusa para eso, Leonor. Ninguna. Me senté en el sofá frente a él. No, no la hay. Me robaste 42 años de independencia, 42 años de sentir que tenía valor más allá de cocinar y limpiar y cuidar. Él asintió, aceptando la acusación porque era verdad. Pero, continué, sintiendo las palabras formarse incluso sin haber planeado decirlas. Tú también me diste algo ahora. Algo que nunca pedí, pero que siempre necesité. Libertad, susurró él. Libertad, estuve de acuerdo. Y tiempo para usarla. Ricardo extendió la mano temblorosa y después de dudar, la tomé. Sus dedos estaban fríos, su piel fina como papel. No sé cuánto tiempo me queda, dijo él. Los médicos dicen semanas, tal vez meses, pero quiero que sepas, aunque yo nunca haya logrado demostrarlo adecuadamente, siempre te amé, siempre. Apreté su mano. Lo sé. A tu manera torcida y rota, lo sé.
Nos quedamos sentados así por un largo tiempo, dos extraños que pasaron la vida entera juntos sin nunca realmente conocerse. Ahora, en el final, finalmente encontrando alguna versión de honestidad. Tomás se va a poner furioso cuando descubra, dijo Ricardo finalmente. Sonreí, una sonrisa triste pero genuina. Lo sé, pero eso es problema de él, no mío. No le conté a nadie sobre la caja. En las semanas siguientes, mientras Morales y su equipo trabajaban silenciosamente tras bambalinas transfiriendo activos y estableciendo cuentas a mi nombre, continué viviendo como siempre viví. Preparaba comidas, cuidaba a Ricardo, limpiaba la casa. Pero ahora todo era diferente. Porque era una elección. Yo sabía que podía irme en cualquier momento. Podía contratar enfermeras de tiempo completo para cuidar a Ricardo. Podía comprar una casa propia, viajar, hacer lo que quisiera. Pero elegí quedarme, no por obligación o miedo o falta de opciones. Elegí porque a pesar de todo, a pesar de 42 años de ser disminuida y controlada, aún había amor allí. Un amor roto e imperfecto, pero real. Ricardo empeoró rápidamente después de Navidad. El cáncer estaba avanzando sin piedad, robando su fuerza día tras día. Pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo, y cuando despertaba, estaba confundido, perdido entre pasado y presente. Pero había momentos de claridad, momentos en que él sostenía mi mano y susurraba disculpas que debieron haber venido décadas atrás. Momentos en que me miraba con una ternura que nunca había logrado expresar cuando estaba sano. «Leonor», dijo una mañana, su voz apenas audible, «prométeme algo». «¿Qué?» «Cuando yo me vaya, no dejes que Tomás te convenza de darle lo que es tuyo. Él va a intentarlo. Va a llorar y alegar que necesita, que es familia, que está seguro de que yo querría que él se quedara con una parte. Lo sé. Pero él no lo merece. No te merece a ti. Nunca te mereció». Ricardo tosió, su cuerpo frágil temblando con el esfuerzo. «Promete que vas a pensar en ti primero. Solo esta vez, Leonor. Ponte en primer lugar». Apreté su mano. «Lo prometo». Él murió 3 semanas después, en una mañana tranquila de enero. Yo estaba a su lado, sosteniendo su mano, cuando su respiración simplemente paró. La enfermera verificó su pulso, confirmó lo que ya sabíamos, y me dejó sola con él por algunos minutos. Miré el rostro de Ricardo, ahora en paz de una forma que nunca estuvo en vida. 42 años. 42 años de matrimonio complicado, de amor imperfecto, de errores de ambos lados. Pero al final, él había intentado arreglar las cosas. A su propia manera torcida, él había intentado darme lo que siempre debió haber sido mío. «Gracias», le susurré, «por el regalo de verdad, no los $20, sino la libertad que representaban». Llamé a Tomás. Llegó 1 hora después con Estefanía, ambos vestidos de negro, como si hubieran estado esperando esta llamada, preparados para el papel de dolientes. «Mamá», dijo Tomás, abrazándome de forma mecánica, «lo siento mucho. Yo sé cuánto significaba papá para ti». Estefanía murmuró condolencias apropiadas, pero sus ojos ya estaban escaneando la casa, calculando valores, mentalmente dividiendo la herencia. El funeral fue 3 días después. Una ceremonia modesta, como Ricardo habría querido. La iglesia estaba llena. Ricardo tenía muchos colegas de profesión, clientes antiguos, conocidos de la comunidad. Observé a Tomás circular por la sala durante el velorio, estrechando manos, aceptando pésames, desempeñando el papel del hijo devoto con perfección practicada. Estefanía se quedó a mi lado, sosteniendo mi brazo de forma posesiva, como si me estuviera apoyando cuando en realidad estaba solo garantizando que yo no escapara de su vista. «Debe ser tan difícil para ti, Leonor», dijo ella con falsa compasión. «No te preocupes por nada. Tomás y yo vamos a encargarnos de todo, las cuentas, la casa, todos los asuntos financieros. Tú no necesitas preocuparte por nada». Sonreí educadamente y no dije nada. 1 semana después del funeral, Tomás pidió reunirnos con el abogado de Ricardo para la lectura del testamento.
Nos encontramos en la misma oficina donde Ricardo había mantenido su despacho por tantos años. El abogado, el licenciado Martín Chen, que había trabajado con Ricardo por décadas, nos saludó con seriedad apropiada. «Gracias por venir», dijo él, señalando para que nos sentáramos. «Voy a leer el testamento del señor Hartley conforme él lo solicitó». Me senté en una silla al lado del escritorio. Tomás y Estefanía se quedaron del otro lado, prácticamente vibrando de anticipación. Martín abrió una carpeta y comenzó a leer. El testamento era sorprendentemente simple. La casa y todo su contenido para mí. Los autos también para mí. Las cuentas bancarias conjuntas, que contenían aproximadamente $250,000, divididas equitativamente entre Tomás y yo. ¿125,000? Tomás no logró esconder la decepción en su voz. ¿Solo eso? Martín Chen lo miró por encima de los lentes. Su padre vivió modestamente, joven Tomás. Estos son todos los activos declarados en su patrimonio. ¿Pero y el despacho? ¿Los clientes? ¿Las cuentas de inversión? Estefanía se inclinó hacia el frente. Ricardo era contador hace 40 años. Él debe tener mucho más guardado en algún lugar. Si hay otros activos además de los declarados aquí, no tengo conocimiento de ellos, dijo Martín calmadamente. Este es el testamento completo conforme fue dictado por el señor Hartley y atestiguado adecuadamente. Tomás se giró hacia mí. Mamá, ¿tú sabes de alguna otra cuenta? ¿Alguna inversión que papá no le contó al abogado? Miré a mi hijo, al hombre que se había reído de mí la noche de Navidad, que había pasado la vida entera tratándome como un mueble, como alguien que existía solo para servir. No que yo sepa, respondí honestamente, porque técnicamente yo no sabía de ninguna cuenta de Ricardo. Sabía solo de mis propias cuentas, ahora que todos los activos de la caja habían sido transferidos a mi nombre. Los meses siguientes fueron reveladores de formas que yo no esperaba. Con Morales y su equipo lidiando discretamente con mis nuevos activos, continué viviendo en la misma casa, conduciendo el mismo auto, vistiendo la misma ropa. Por fuera, nada había cambiado, pero internamente, todo era diferente. Despertaba todas las mañanas sabiendo que tenía opciones. Podía vender la casa y comprar algo más pequeño, o algo más grande, o vivir en cualquier lugar del mundo. Podía viajar a todos los países que siempre quise conocer. Podía volver a la escuela, hacer aquella maestría que abandoné 40 años atrás. Podía hacer cualquier cosa. La libertad era embriagadora y aterradora al mismo tiempo. Tomás llamaba 1 o 2 veces por semana, siempre con el mismo tono de preocupación superficial, siempre terminando con alguna petición. «Mamá, estoy pensando en invertir en una nueva propiedad en Valle de Bravo. ¿Podrías prestarme unos 50,000? Prometo pagarte cuando venda». «Mamá, Estefanía quiere remodelar la cocina. ¿Podrías ayudar con unos 20,000? Al final, es para la casa donde tus nietos van a crecer». Siempre respondí lo mismo. «Lo siento, Tomás. No tengo ese dinero para dar». Él se frustraba, se irritaba. «¿Cómo no tienes? Papá te dejó la casa. Podrías hipotecarla, podrías vender alguna cosa». «Podría», yo estaba de acuerdo, «pero no voy a hacerlo». Eso lo dejaba furioso de formas que él intentaba esconder, pero no conseguía completamente. Al final, yo era su madre. Debería estar disponible para él, para sus necesidades, para sus caprichos financieros. 3 meses después de la muerte de Ricardo, recibí una llamada de Morales. «Doña Leonor, solo quería informarle que todas las transferencias fueron concluidas. Sus activos ahora están totalmente bajo su control, estructurados en varios fondos y cuentas conforme discutimos». «Gracias, David». «Hay una cosa más». Él dudó. «Su hijo estuvo aquí ayer, Tomás. Estaba preguntando sobre las cuentas de su marido. Específicamente, si Ricardo tenía alguna caja de seguridad o inversión que no fue declarada en el testamento». Mi corazón se aceleró. «¿Qué le dijo usted?» «La verdad.
que todas las cuentas del licenciado Ricardo fueron cerradas tras su muerte y los fondos distribuidos conforme el testamento. Si hay otros activos que no estaban a nombre de él, no serían de mi competencia. Morales hizo una pausa significativa. Sus activos, doña Leonor, están a su propio nombre, completamente separados del patrimonio de su marido, legal e incuestionablemente suyos. Entiendo. Gracias por avisarme. Claro. ¿Y doña Leonor? Su esposo era mi amigo por muchos años. Lo conocí bien. Sea lo que sea que él planeó al crear aquella caja hace 43 años, tenía un propósito. Confíe en eso. Colgué y me quedé sentada por un largo tiempo pensando. Tomás estaba investigando, buscando dinero que tenía certeza de que debía existir. Eventualmente, él descubriría. La pregunta era, ¿cuánto tiempo tenía yo hasta que eso pasara? Decidí que era hora de empezar a vivir. Comencé pequeño. Me inscribí en un curso de historia del arte en una universidad local, algo que siempre quise estudiar, pero nunca tuve oportunidad. 2 veces por semana me sentaba en un aula con personas de todas las edades, aprendiendo sobre el Renacimiento y el impresionismo y arte moderno. Era maravilloso. Hice un viaje, nada extravagante, solo una semana en San Miguel de Allende, visitando galerías y museos, caminando por callejones coloniales que solo conocía a través de libros. Me quedé en un hotel boutique modesto, comí en restaurantes locales, absorbí todo. Volví diferente, más ligera, como si cada kilómetro de distancia de casa removiera capas de quien yo había sido forzada a ser. Cuando regresé, había 3 mensajes de Tomás en mi celular, todos cada vez más irritados. «Mamá, ¿dónde estás? Estefanía y yo pasamos por la casa y no estabas». «Mamá, llamé a tus vecinos y dijeron que te fuiste de viaje. ¿A dónde? ¿Por qué no nos avisaste?» «Mamá, esto es ridículo. No puedes simplemente desaparecer sin avisar a la familia. Llama de vuelta inmediatamente». No llamé de vuelta por 2 días. Cuando finalmente llamé, mantuve la voz casual. «Hola, Tomás. Perdón, estaba viajando». «¿Viajando? ¿Desde cuándo tú viajas?» Él sonaba genuinamente confundido, como si la idea de su madre haciendo algo independiente fuera incomprensible. «Desde ahora. Fui a San Miguel. Fue maravilloso». «¿San Miguel? ¿Cómo pagaste por eso? Pensé que dijiste que no tenías dinero». «Dije que no tenía dinero para prestarte. No dije que no tenía dinero para vivir mi propia vida». Silencio del otro lado de la línea. Después, «Necesitamos hablar. Personalmente. ¿Puedes venir aquí mañana?» Era una orden, no una invitación. El tono que Tomás usaba cuando esperaba obediencia. Por primera vez en mi vida sentí una pequeña chispa de rebelión encenderse dentro de mí. «No, Tomás. Si quieres hablar, puedes venir a mi casa. El viernes a las 3. Sirvo té». Y colgué antes de que él pudiera responder. Tomás llegó el viernes exactamente a las 3. Estefanía a su lado como siempre. Preparé té y galletas, puse todo en una bandeja bonita y los recibí en la sala como si fueran invitados formales. «Mamá», Tomás comenzó sin preámbulos, «necesitamos hablar sobre tus finanzas». «Mis finanzas están bien, gracias». «No, no lo están. Estás gastando dinero que no tienes, viajes, cursos en la universidad. Los vecinos dijeron que te vieron saliendo en coche nuevo». «Ah, sí, el coche». Había vendido mi viejo sedán y comprado un híbrido compacto. Nada extravagante, pero nuevo y confiable. «Puedo pagar por esas cosas, Tomás». «¿Con qué?» Estefanía se inclinó hacia el frente. «La herencia de Ricardo apenas llegó a 125,000 para ti. Incluso siendo frugal, ese dinero no duraría mucho con tu nuevo estilo de vida». Tomé un sorbo de mi té. «¿Quién dijo que es solo eso lo que tengo?» Tomás se quedó muy quieto. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que su padre cuidó de mí, solo que no de la manera que ustedes esperaban». «La caja fuerte», susurró Tomás. «Encontraste una caja fuerte». No confirmé ni negué, solo sonreí. «¿Cuánto?», exigió Estefanía. «¿Cuánto escondió Ricardo de nosotros?» «¿De ustedes? Nada. Ricardo no escondió nada de ustedes. Él dejó exactamente lo que quería que tuvieran».
Puse mi taza con cuidado. En cuanto a mí, eso no es asunto de ustedes. Tomás se puso rojo. Somos familia. No puedes simplemente guardar secretos así. Puedo y lo haré, así como Ricardo hizo por 43 años. Eso no es justo. Estefanía prácticamente gritó. Tomás es su hijo. Él merece parte de lo que sea que Ricardo haya dejado para ti. La miré a ella, a esa mujer que se había reído de mí la noche de Navidad, que había pasado años tratándome como sirvienta no pagada. ¿Merece? Repetí suavemente. ¿Con base en qué? ¿En cómo me trataron? ¿En cómo se rieron de mí cuando pensaron que yo había recibido solo $20? Tomás tuvo la decencia de parecer avergonzado por un segundo. Solo un segundo. Eso fue... Fuimos insensibles. Perdón, pero eso no significa que debas guardar secretos sobre el dinero de la familia. No es dinero de la familia, Tomás. Es mi dinero. Estructurado legalmente, apropiadamente documentado, completamente separado del patrimonio de su padre. Me levanté, señalando que la conversación había terminado. Ahora, si me disculpan, tengo un compromiso. No lo tenía, pero ellos no necesitaban saber eso. 6 meses después de la muerte de Ricardo, finalmente tomé la decisión que venía considerando desde aquel día en el banco. Vendí la casa. No la necesitaba. Estaba demasiado llena de recuerdos. Algunos buenos, muchos dolorosos. Cada habitación resonaba con 42 años de sentirme pequeña, controlada, menos que. La vendí a una familia joven por un precio justo y compré un departamento moderno en una parte de la ciudad que yo siempre amé, pero Ricardo consideraba inadecuada. Tenía grandes ventanales, balcón con vista al parque, y era completamente mío. Usé parte del dinero para hacer algo que siempre soñé. Creé un fondo de becas para mujeres mayores de 50 que querían volver a estudiar. Mujeres que habían abandonado su educación para casarse, tener hijos, cuidar de familias. Mujeres como yo. Lo llamé Fondo Leonor Hartley para segundas oportunidades. La primera becaria fue una mujer de 57 años llamada Patricia, que quería terminar su licenciatura en enfermería. Cuando le entregué la notificación de que su beca había sido aprobada, ella lloró. «Usted no sabe lo que esto significa», dijo ella. Pensé que era demasiado tarde, que yo había perdido mi oportunidad. «Nunca es demasiado tarde», respondí. «Nunca». Viajé. Fui a Italia y vi con mis propios ojos las pinturas que había estudiado en mi curso de Historia del Arte. Fui a Perú y caminé por ruinas antiguas. Fui a Irlanda y me quedé en una cabaña con vista al océano, escribiendo en un diario sobre todo lo que estaba descubriendo sobre mí misma. Descubrí que me gustaba despertar sin tener que preparar el café de alguien, que adoraba decidir qué comer sin considerar las preferencias de otra persona, que podía quedarme horas en un museo sin nadie quejándose de aburrimiento. Descubrí que, al final, me gustaba quién yo era cuando no estaba intentando ser lo que otros esperaban. Tomás y Estefanía eventualmente dejaron de llamar. Creo que finalmente aceptaron que no iban a conseguir nada de mí. O tal vez solo perdieron el interés cuando se dieron cuenta de que yo ya no era el recurso fácil que solía ser. No los extrañé. Hice nuevos amigos, personas que conocí en clases, en viajes, en eventos culturales, personas que me conocieron como Leonor, no como esposa de Ricardo o madre de Tomás, personas que gustaban de mí por quien yo era. 1 año después de la muerte de Ricardo, visité su tumba. Llevé flores, rosas blancas que él solía comprar para mí en los primeros años de nuestro matrimonio, antes de que ese tipo de gesto se volviera muy sentimental para él. Me quedé allí por un largo tiempo, mirando la lápida simple. Tenías razón, dije finalmente, sobre Tomás, sobre merecer más, sobre todo. El viento movió los árboles alrededor, y por un momento imaginé que era Ricardo respondiendo. Gracias, continué. No por el dinero en sí, sino por lo que representa, por finalmente darme la opción, por confiar en que yo sabría qué hacer con ella. Hice una pausa, reuniendo mis pensamientos. No puedo decir que te perdono completamente. 42 años es mucho tiempo para ser mantenida pequeña,
Pero entiendo, y agradezco que al final intentaste arreglarlo. A tu manera imperfecta, lo intentaste. Puse las flores en el jarrón al lado de la lápida. Estoy feliz ahora, Ricardo. Por primera vez en mucho tiempo, estoy genuinamente feliz. Espero que eso sea suficiente para ti. Espero que donde quiera que estés, sepas que tu regalo final no fue desperdiciado. Caminé de vuelta al auto. Mi auto, comprado con mi dinero, conduciendo hacia mi casa, y sentí algo que no esperaba sentir. Paz. 2 años después de aquella noche de Navidad, me siento en mi departamento en una tarde de domingo, tomando té y leyendo un libro sobre impresionismo francés que compré en París el mes pasado. Mi teléfono suena. Es un número que no reconozco. ¿Bueno? ¿Doña Leonor? Habla Jennifer Chen de la universidad. Solo quería informarle que su beca ayudó a 15 mujeres a volver a estudiar este año. 15 mujeres que pensaban que sus oportunidades habían terminado. Sonrío. Eso es maravilloso. Una de ellas específicamente pidió que le agradeciera. Ella es una madre soltera de 53 años que ahora está cursando Derecho. Dijo que usted cambió su vida. Cuando cuelgo, me siento y pienso sobre eso. 15 mujeres, 15 segundas oportunidades. 15 vidas posiblemente transformadas, porque Ricardo tuvo la sabiduría, al final, de darme libertad. $20. Fue lo que mi esposo me dio aquella noche de Navidad terrible, humillante. Pero detrás de aquellos $20 había un mensaje, una llave, una promesa de que yo valía más de lo que 42 años de trato me hicieron creer. $12.400.000 ahora invertidos, creciendo, siendo usados para darme la vida que siempre debía haber tenido y para dar a otras mujeres sus propias segundas oportunidades. Pero el verdadero regalo no fue el dinero, fue la libertad, la elección, la confirmación de que yo merecía más. Y finalmente, a los 67 años, aprendí a creer en eso. Mi nombre es Leonor Harley. Tengo 67 años y soy, por primera vez en mi vida adulta, verdaderamente libre. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.